Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada al entrenamiento jurídico de abogados y equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial para que se perfeccionen jurídicamente, es decir, conozcan cómo aplican los derechos y deberes, las características, los fundamentos, las condiciones de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y de esa manera sean capaces de aplicar el derecho, de aplicar los derechos y deberes, de saber cómo se cumple con el derecho frente a la inteligencia artificial, bien sea en cuanto al cumplimiento del derecho o en relación con el incumplimiento del derecho que exista frente a una inteligencia artificial y en esa manera, de esa forma, en esa medida, pueden manejar el asunto a nivel de la reparación del daño en lo posible y en general de la solución de la controversia, de la disputa, del conflicto que exista frente a esa situación, pero el ideal y el enfoque principal es el cumplimiento del derecho porque es la única forma en la cual la inteligencia artificial, este producto, este objeto, conocido como inteligencia artificial, IA, existe de una forma válida jurídicamente, es decir, es la única forma en la cual existe, es la forma en la cual existe, es la forma de la existencia de la inteligencia artificial buena, válida, armónica jurídicamente, que cumple con el derecho, que existe de una forma en la cual se aplican los derechos y deberes, que existe con base en la aplicación de los derechos y deberes, con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende es la forma de la inteligencia artificial que permite el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la forma en la cual exista si cada ser humano, si cada quien que se relacione con este producto existe de una forma válida jurídicamente, es decir, con diligencia jurídica, es decir, cumpliendo con el derecho, es decir, diligentemente, es decir, aplicando los derechos y deberes con base en la forma en la cual le apliquen a la medida de cómo existe en cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial y de esa forma existe validez jurídica porque la inteligencia artificial existe de una forma válida, es decir, armónica con el derecho y cada ser humano que se relaciona con ella una vez existe de una forma válida cumple con el derecho y por ende la relación jurídica donde existe la inteligencia artificial existe de una forma válida jurídicamente, es decir, de una forma armónica con lo definido en el todo el derecho, porque cada quien existente en relación con ella cumple con el derecho, incluidos sus creadores. Y por esa, su creador o creadores según el caso, y por esa razón, el día de hoy hablaremos sobre el derecho frente al entrenamiento, frente a lo conocido como entrenamiento de la inteligencia artificial. Y es que este producto existe con base en una configuración, en una programación y propiamente en un diseño y en general producción basada en el reconocimiento de patrones comportamentales, de patrones de elementos, es decir, con base en algoritmos, es decir, en condiciones para lograr resultados, es decir, en un conjunto de pasos para lograr un resultado, es decir, en el conjunto de pasos, de fases, de momentos que se deben lograr, generar el conjunto de pasos que se deben lograr para llegar a una solución, para lograr un resultado, una solución frente a un problema, frente a algo. Entonces, esos patrones, esos elementos que este producto emplea para funcionar, son su insumo para detectar cómo lograr las soluciones según la forma en la cual esté configurada su forma de reconocer esos patrones, es decir, según la forma en la cual existan los algoritmos. Y por eso, con la práctica, con su funcionamiento propiamente, se va perfeccionando y propiamente va perfeccionándose la forma en la cual funciona, va puliéndose, va optimizándose, va haciéndose más preciso, más certero en cuanto a la solución que brinda. Entonces, va reconociendo cada vez los patrones de una forma más a la medida, más específica, más concreta, más detallada, más integral, más completa, más clara, y de esa forma va atendiendo lo que va reconociendo de una manera más precisa, es decir, va logrando soluciones, va logrando optimizaciones, soluciones de una manera cada vez más efectiva porque se va perfeccionando con la experiencia, es lo que se conoce como heurística. Y finalmente esto no se trata de entrenamiento porque no se trata de un ser vivo, es decir, el entrenamiento es un concepto humano y en general un concepto de la experiencia relacionada con los seres vivos del reino animal y vegetal, y por ende no se trata de que propiamente, no se trata de que la inteligencia artificial se entrene, sino de que su forma de funcionamiento se va perfeccionando con la forma en la cual se va empleando, se va operando, va operándose este producto, se opera este producto a la medida de la forma en la cual vaya mejorando su forma de reconocer
los patrones, los elementos que sirven de insumo para que funcione y por ende va logrando mejores soluciones. Y por eso lo determinante es que la idea, la ideación del producto, la manera en la cual existe la idea frente a cómo va a existir el producto y propiamente el diseño, la forma en la cual ya se concreta el producto y en definitiva su producción, el producto final, deben existir de una forma armónica con el derecho para que de esa manera, desde incluso la primera etapa de reconocimiento y propiamente de funcionamiento, de reconocimiento de patrones y en general de funcionamiento, exista con validez jurídica porque el derecho exige que como mínimo todo producto exista con base en una forma en la cual sea posible, es decir, se permita y propiamente se logre que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, no se trata de que, se está entrenando, entonces démosle un periodo de tolerancia frente a lo antijurídico, frente a la forma en la cual exista inválidamente, es decir, frente al hecho de que no puede existir y propiamente no existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes de la inteligencia artificial, porque hasta ahora se está iniciando su funcionamiento y debe retroalimentarse más para perfeccionarse más para, con base en más experiencia, más funcionamiento, pulirse y ahí sí lograr la calidad válida, es decir, una forma de existencia en la cual se pueda cumplir con el derecho, en la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a ella, sino que desde el inicio de su funcionamiento debe existir bien. Otra cosa es que en las fases previas de prueba, o sea, en el diseño y en general la producción y su prueba, se verifique y propiamente se asegure, se ajuste todo de tal manera que el producto exista desde su primera versión de una manera válida jurídicamente y otra cosa es que se vaya perfeccionando y propiamente optimizando su forma de funcionamiento con su operación, porque va puliendo la manera en la cual va reconociendo los patrones, va retroalimentando cada vez más su manera de funcionamiento con base en que va descifrando cada vez de mejor manera, de una manera más completa, la forma de aplicar los hechos y propiamente las bases de datos que sirven de insumo para que funcione, porque esas bases de datos se van relacionando con cada uno de los ambientes hechos, contextos en los cuales funciona el producto y por ende se articula más, se concatena más, se alinea más, se genera más intersección, punto de reunión, punto de contacto, armonía, coincidencia entre el deber ser y el ser, entre el hecho y la manera en la cual ese hecho debe ser atendido mediante la forma de funcionamiento de la inteligencia artificial para que en ese hecho se dé el resultado que brinda la inteligencia artificial gracias a que relacionó muy bien sus insumos, sus patrones de reconocimiento, su forma de funcionamiento en general, sus patrones comportamentales, sus condiciones de funcionamiento y los hechos sobre los cuales funciona, en relación con los cuales funciona, y por ende atiende esos hechos, es decir, su campo de acción de una manera cada vez más óptima, cada vez más certera, pero como mínimo desde el primer momento debe existir de una manera válida jurídicamente porque pues precisamente se trata de cumplir con el derecho, porque debe existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes y por ende porque debe existir para el bien, debe ser una forma, la inteligencia artificial debe ser una forma del bien, para hacer el bien. ¿Y cómo se conoce cómo lograr ello? Conociendo el fundamento jurídico, es decir, las condiciones, las características, los requisitos de los derechos y deberes y aplicando ello para que en cada relación jurídica donde existe una inteligencia artificial incluye la relación jurídica de creación de la inteligencia artificial y cualquier otra relación jurídica relacionada con su uso, administración, control, etcétera, innovación, actualización, etcétera, existan de una manera válida jurídicamente. Es decir, para que cada gestión, cada acción humana relacionada con la inteligencia artificial existan de una forma válida jurídicamente, exista de una forma armónica con el derecho, exista de una forma en relación con la cual exista el cumplimiento del derecho, exista de una forma diligente, válida, eficaz, segura jurídicamente, exista cumpliendo con el derecho, con base en el cumplimiento del derecho, es decir, con base en la aplicación del todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, con base en la aplicación, es decir, con base en el ejercicio, es decir, con base en el cumplimiento de las condiciones de los derechos y deberes. Y por esa razón es fundamental que los abogados y equipos de abogados se formen, se capaciten, se entrenen jurídicamente en relación con la inteligencia artificial para que conozcan cómo lograrlo y así exista la inteligencia artificial buena, válida, óptima, efectiva, eficaz, adecuada jurídicamente. La inteligencia artificial buena. Y por esa razón es determinante que desde el inicio se cumpla con el derecho frente a la inteligencia artificial, porque si sus algoritmos y propiamente su algoritmo, el todo de su algoritmo, el todo de su forma de funcionamiento creado por el resultado de la unión de cada una de las partes de su forma de funcionamiento, no existen con base en la validez jurídica, si propiamente su algoritmo, su forma de existencia no existe con base en el cumplimiento del derecho, va a reconocer los patrones de una manera antijurídica y por ende va a generar efectos antijurídicos y como tiene una capacidad exponencial, es decir, multiplicadora, que se va, digamos, logrando con su funcionamiento, ya que se va puliendo su forma de funcionamiento con base
en la experiencia y propiamente con base en la forma en la cual opere en relación con los hechos, es decir, propiamente en relación con el campo de acción de donde opere, pues esto va a ser complejo y por ende va a incrementar el daño y en general el efecto antijurídico, porque al ser algo exponencial multiplicador, en un momento uno, es decir, en su primera propiamente fase de funcionamiento, va a generar un elemento, un efecto propiamente más limitado en su fase 2 en su momento de evolución o propiamente en su manera en la cual con el funcionamiento de una manera mejor se logre que funcione. Ese funcionamiento va a ser óptimo, pero en relación con el mal, es decir, va a ser más ágil la forma de causar el mal, es decir, el efecto antijurídico, es decir, de afectar los derechos y deberes, y eso en alta medida, en alto volumen, en gran medida, genera pues un efecto exponencial de alta complejidad, de alto impacto en relación con lo antijurídico, porque su efecto es multiplicador, porque la capacidad de la inteligencia artificial, como nos damos cuenta, depende del momento de avance que tenga según la forma en la cual vaya funcionando y según los nuevos elementos que vaya reconociendo y que se vayan incorporando en su base de datos y en general en su forma de funcionamiento, en sus condiciones para funcionar, para lograr soluciones. Y por eso, si por su parte existe con base en el cumplimiento del derecho, lo que se va logrando es una forma cada vez más óptima del goce de los derechos y funcionamiento en relación con el cumplimiento de los deberes en cuanto a lo que dependa de cada ser humano frente a la inteligencia artificial con base en la forma en la cual exista la inteligencia artificial y propiamente la relación jurídica donde exista una inteligencia artificial. Es decir, que se va haciendo más efectivo, más simple, más óptimo. El cumplimiento del derecho se va logrando de una manera más óptima, que se cumpla con el derecho en lo que dependa de la inteligencia artificial con base en la forma en la cual funcione y por ende vaya funcionando y por ende vaya mejorándose su versión, su forma de funcionamiento, vaya optimizándose, vaya perfeccionándose su funcionamiento y en ese sentido pues se va agilizando de una manera virtuosa, eficaz, óptima, deseada, anhelada, ideal, diligente, el goce, la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, no se trata de que la inteligencia artificial, de que este producto, que este objeto se entrene propiamente o exista con una conciencia y por ende se entrene con esa conciencia, es decir, aplicando esa conciencia, sino se trata de que su lógica de funcionamiento, la forma en la cual existe el producto, se basa en una dinámica en la cual entre más funciona, más retroalimenta y por ende más perfecciona su forma de funcionamiento y por ende sus resultados se van obteniendo de una forma más ágil y por ende más precisa, más efectiva, más a la medida, más óptima, más contundente. Y entonces ese resultado se puede dar para el bien o para el mal. Y pues propiamente se trata jurídicamente y en general de que exista para el bien, porque de hecho la inteligencia artificial solo es una solución cuando precisamente atiende problemas y no cuando crea nuevos problemas, porque entonces ahí no es una solución, sino un problema, ¿cierto? Y por ende se aumenta la complejidad y al darse o propiamente y debido y con base en su capacidad multiplicadora exponencial, en su alto nivel de impacto, en su consecuencia de alto nivel, de alto volumen, en el hecho de que es un producto con una capacidad de causar efectos en gran medida, pues esto va a ser sumamente nocivo para la humanidad y en general para todo ser relacionado con la inteligencia artificial para todo ser del reino animal y vegetal. Y de hecho también para todo objeto relacionado con este producto en el sentido en que aunque no exista conciencia, al no ser un ser vivo, de todas maneras se va a afectar la existencia del objeto, incluso por ejemplo de una roca, ¿cierto? Entonces, se trata de lo contrario, de usar esa exponencialidad para el bien y por ende esto logrará formas más eficientes en lo dependiente de cada inteligencia artificial, en lo relacionado con la forma en la cual funciona cada inteligencia artificial, se van logrando para que quede claro, formas cada vez más ágiles de lograr el cumplimiento del derecho, en lo que dependa, como les decía, para que quede claro, de la forma de la existencia, de la forma en la cual existe, de la forma en la cual vaya existiendo, de la forma de la existencia, de la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista, la respectiva inteligencia artificial, la inteligencia artificial, el respectivo producto de inteligencia artificial, cada objeto de inteligencia artificial y propiamente el todo de la inteligencia artificial creado por el resultado de la unión de las inteligencias artificiales que existen a la medida de cada relación jurídica. Y por ende, pues algo con la posibilidad de hacer el bien en gran medida, de hacer el bien y por ende en gran medida, siempre que existe el cumplimiento del derecho desde el inicio y por ende hay que conocer cómo se cumple con el derecho frente a la inteligencia artificial y por eso en Juridia entrenamos abogados y equipos de abogados, entrenamos jurídicamente abogados y equipos de abogados
en relación con inteligencia artificial. Les agradezco por su atención. El sitio www.juridia.co para que conozcan nuestro perfil empresarial, conozcan lo que hacemos, conozcan nuestros servicios de formación, de educación, de capacitación, de entrenamiento, de enseñanza jurídica para abogados y equipos de abogados en relación con inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre la manera en la cual aplican los derechos y deberes en relación con inteligencia artificial. Reitero, el sitio web es www.juridia.co. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.